El tema de hoy es fibrilación auricular. Vamos a estudiar fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. En lo que corresponde a la fisiopatología de la fibrilación auricular, lo que primero debemos tener en consideración es que se producen potenciales de acción desde varios focos auriculares en varias direcciones dentro de las aurículas que se producen de manera desorganizada, de manera poco sincronizada entre sí. Esto va a tener como resultado que no logre producirse una sola contracción efectiva durante la diástole, sino que en su lugar, constantemente durante todo el ciclo cardíaco, las aurículas, como el nombre de la arritmia lo indica, están fibrilando, puesto que si bien se producen contracciones en todos los cardiomiocitos, estas no se producen de manera sincronizada entre sí. Es decir, la contracción de los cardiomiocitos no se produce al mismo tiempo, sino que está produciéndose en diferentes eh, periodos de tiempo. ¿Cuáles son los mecanismos que van a dar como resultado que se produzca esta fibrilación, estos potenciales de acción poco organizados? Primero tenemos los complejos auriculares prematuros o despolarizaciones auriculares prematuras, los circuitos de reentrada y alteraciones en el sistema nervioso autónomo. En lo que corresponde a los complejos auriculares prematuros, sabemos que aproximadamente el 90% de estos se van a producir a nivel de las venas pulmonares, a nivel de la unión de las venas pulmonares con la aurícula izquierda. El mecanismo propuesto para para que estos potenciales de acción se produzcan en dichos focos, que no es normal que, que se produzcan en dicho nivel, es que el estiramiento de la aurícula izquierda va a generar de igual manera estiramiento a nivel de las venas pulmonares, a nivel de su entrada en el tejido auricular. Esto va a generar que canales especiales en las células a nivel de las venas pulmonares, canales de iones, potencialmente sodio o calcio, que son sensibles al estiramiento, se activen, lo cual va a generar que eh, que ingrese sodio o que ingrese calcio al interior de la membrana, y esto va a generar despolarización. Esto se va a estar produciendo de manera constante, es decir, constantemente se van a emitir potenciales de acción desde las venas pulmonares que penetran en las aurículas, en la aurícula izquierda en primer lugar. Y esto va a generar que, debido al bajo periodo refractario de los cardiomiocitos auriculares, estos puedan responder rápidamente a las despolarizaciones que se están emitiendo de manera anómala desde las venas pulmonares, y a su vez va a estar propagando estos potenciales de acción en todas las direcciones. Entonces, el primer mecanismo propuesto son las contracciones, los complejos auriculares prematuros, principalmente provenientes de las venas pulmonares. Recordemos que el mecanismo que se propone para que esto ocurra es que la dilatación de la aurícula izquierda va a generar dilatación de la entrada de las venas pulmonares. Esta dilatación o estiramiento de las venas pulmonares va a generar que células presentes en dicho tejido, que presentan receptores o canales sensibles a estiramiento, se activen. Y esto va a generar que ingresen iones despolarizantes al interior de la membrana. Y desde ahí parten los potenciales de acción que penetran en las aurículas. Si bien el 90% de estos complejos auriculares prematuros se producen o tienen origen en las venas pulmonares, eh, como vamos a ver posteriormente, eh, una estrategia terapéutica para el control del ritmo en estos pacientes con fibrilación auricular es ablación con catéter de las venas pulmonares, de la entrada de las venas pulmonares. Esto va a generar que haya una falta de continuidad eléctrica entre las venas pulmonares y la aurícula. Sin embargo, se ha visto también que no en todos los casos este procedimiento llega a ser efectivo, llega a controlar el ritmo, llega a ya producir eh, un cese de la fibrilación.
Y esto puede explicarse por el hecho de que hay la probabilidad de que, de que estos potenciales de acción eh, prematuros se produzcan a nivel de la vena cava superior y del seno coronario. Entonces, este es un segundo mecanismo propuesto, o, o más bien una localización alternativa a las venas pulmonares desde las cuales pueden producirse estos complejos auriculares prematuros, vena cava superior y seno coronario. El segundo mecanismo propuesto especialmente para la perpetuación de la fibrilación auricular, son los circuitos de reentrada. ¿Y por qué esto puede dar lugar a que la fibrilación se perpetúe? Básicamente lo que sucede es que debido a la remodelación cardíaca, que puede ser secundaria a isquemia, puede ser secundaria a insuficiencia cardíaca, a dilatación de las cámaras auriculares, se generan estos focos fibróticos a nivel de la aurícula izquierda. Deben generarse estos focos fibróticos. ¿Y cuál es la consecuencia que tiene dicha formación de focos de fibrosis? Es que estos focos fibróticos no van a conducir ningún potencial de acción. Ya no son un tejido con la capacidad de conducir estos impulsos eléctricos, sino que un impulso eléctrico que se conduce a través de cardiomiocitos que no están alterados, cuando lleguen a dicho foco fibrótico, va a generarse una bifurcación del potencial de acción alrededor de estos focos fibróticos. Ya, y puede que dicho potencial de acción adecuadamente se propague en la misma dirección del vector inicial, pero debido a la misma remodelación del tejido miocárdico, puede que uno de los haces conduzca más lento que el haz del lado contralateral, pero que tenga un periodo refractario más bajo que el haz, digamos, de esta parte de acá. Entonces, lo que va a suceder es que el haz que conduce rápido, pero que tiene un periodo refractario más lento o más amplio, penetre a través del haz que tiene el periodo refractario más reducido. Y entonces esto va a tener como resultado que se genere este circuito como tal, en el cual el potencial de acción va a estar constantemente dando la vuelta a este foco fibrótico. Y entonces puede despolarizar en varias direcciones. El potencial de acción puede propagarse en varias direcciones. Eso es lo que puede explicar que un potencial de acción que proviene digamos, de un foco de la vena pulmonar, una vez que ingresa a este circuito, esté constantemente dándole las vueltas. Y entonces los potenciales de acción no se terminan y se propagan en varias direcciones, y esto genera o exacerba o facilita que se produzca la fibrilación. Como tercer mecanismo propuesto para la fibrilación auricular se encuentran alteraciones en el sistema nervioso autónomo, entre ellos un aumento de la actividad simpática a nivel del corazón puede favorecer la aparición de la fibrilación auricular, porque un aumento de la actividad simpática puede generar o va a generar aumento de calcio intracelular a través de la fosforilación de los receptores de rianodina presentes en el retículo sarcoplasmático, los cuales van a favorecer la salida de calcio desde el retículo hacia el citosol. Va a generar que el calcio intracelular favorezca una despolarización más fácil, por así decirlo, en los cardiomiocitos, debido a que al aumentar el potencial
de la membrana, los canales dependientes de voltaje de sodio van a activarse más fácilmente y el sodio va a ingresar y va a despolarizar a la célula. Esto va a tener como resultado que los potenciales provenientes de las venas pulmonares que penetran el tejido auricular produzcan más fácilmente el potencial de acción a nivel de las aurículas y éstas conduzcan más fácilmente los potenciales de acción. En cuanto a al sistema nervioso parasimpático, se ha visto que un aumento en su actividad de igual manera puede favorecer la aparición de la fibrilación. ¿A través de qué mecanismo exactamente? Eh, Puede generar una mayor activación o mayor apertura de los canales de potasio y esto va a generar hiperpolarización de la membrana. Y esto puede sonar un poco contradictorio, porque sabemos que si la célula se encuentra hiperpolarizada, esta no va a conducir los potenciales de acción. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando, en lo que corresponde a la despolarización, al potencial de acción de la célula, debemos tener en consideración el periodo refractario, que es esta parte del potencial de acción, este periodo en el cual se cierran los canales se desactivan los canales de sodio y no pueden, y la célula no puede ingresar más sodio al interior de la célula, con lo cual no puede despolarizarse más, hasta que alcanza cierto potencial muy negativo en el cual estos canales vuelven a activarse. Si es que se favorece la salida de potasio, eh, la hiperpolarización se va a producir más rápidamente y entonces los canales de sodio van a activarse más rápidamente, tienen la capacidad de activarse antes. Es decir, el sistema nervioso parasimpático, al generar una salida más fácil y más, digámoslo así, continua de potasio, va a favorecer que el periodo refractario disminuya y los potenciales de acción provenientes de otros focos, como las venas pulmonares, que penetren en el tejido auricular, van a efectivamente generar una despolarización en estas células que ya salieron del periodo refractario. Ahora bien, una vez mencionados estos tres mecanismos que generan estas despolarizaciones desorganizadas, poco sincronizadas, que se producen en todas las direcciones a nivel de las aurículas, debemos ver qué es lo que pasa con los ventrículos. La frecuencia a nivel de las aurículas puede alcanzar incluso los 400, digamos, contracciones por minuto. Pero no es muy usual que estas 400 contracciones auriculares por minuto se vean reflejadas en el ventrículo, es decir, no todas las despolarizaciones que se están generando en las aurículas van a penetrar los ventrículos, debido al nodo atrioventricular, que debido a su conducción lenta de calcio, va a despolarizarse más lentamente y entonces no todos los potenciales van a penetrar en el haz de His. Sin embargo, si bien, digamos, en estos casos la frecuencia puede estar por encima de los 100 latidos por minuto, no suele estar muy por encima de los 200. Esto es poco usual, a menos de que exista un haz accesorio. Si es que existe un haz accesorio, como en pacientes con el síndrome de Wolff-Parkinson-White, los potenciales de acción que no ingresan a los ventrículos a través del nodo AB, sí lo van a hacer a través de este haz accesorio, a través del haz de Kent. Y esto puede generar que todos los potenciales de acción que se están generando a nivel de las aurículas penetren a los ventrículos, llegando a producir frecuencias cardíacas, claro, una frecuencia cardíaca mayor a 200 latidos por minuto, lo cual puede desestabilizar al paciente. Y esto va a tener como resultado una taquicardia eh, por encima de los 200, con un QRS ancho, con este aspecto, que es el de un paciente con fibrilación auricular
que adicionalmente presenta un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Y entonces, en resumen, algunos de los mecanismos que conducen a la fibrilación auricular se encuentra la sobrecarga de calcio que mencionamos en la parte de alteración del sistema nervioso simpático. También puede deberse al estiramiento de la aurícula, lo cual genera dilatación, y esta dilatación puede activar canales sensibles a estiramiento que favorecen potenciales de acción. De igual manera, se encuentran estos focos ectópicos, como las venas pulmonares. La inflamación es otro mecanismo propuesto que, debido a alteraciones en la membrana, puede haber mayor permeabilidad a los iones, y esto puede generar que los potenciales de acción se produzcan más fácilmente. La fibrosis va a generar estos focos en los cuales van a producirse los circuitos de reentrada. Eh, Eso principalmente en cuanto a los mecanismos de la fibrilación auricular. Ya, ahora, ¿cuáles son digamos así, las causas que pueden conducir a que estos mecanismos se generen y entonces la fibrilación auricular sea posible? Tenemos causas cardíacas y causas no cardíacas. En las causas cardíacas tenemos principalmente aquellas que generan isquemia, hipertrofia, estiramiento, inflamación y fibrosis del tejido auricular. Entre ellas tenemos la hipertensión, que puede llegar a generar hipertrofia, que puede llegar incluso a generar isquemia cuando se asocia a una enfermedad coronaria, miocarditis, enfermedad coronaria, cardiomiopatía dilatada, digamos, en pacientes con principalmente valvulopatía mitral, especialmente cuando se trata de una estenosis mitral, y pacientes con insuficiencia cardíaca debido al estiramiento que se genera en el tejido cardíaco por la dilatación. En las causas no cardíacas tenemos pulmonares como el EPOC, la apnea obstructiva del sueño, el tromboembolismo pulmonar y la fibrosis pulmonar, lo cual va a generar hipoxemia. Tiene el potencial, estas causas pulmonares tienen el potencial de generar hipoxemia, lo cual puede llegar a generar un menor aporte a nivel de los cardiomiocitos, quedando isquemia, y esto puede llegar en último término a generar fibrosis. Las drogas simpatomiméticas, como la cocaína, las metanfetaminas, el éxtasis y las anfetaminas, van a generar aumento de la actividad del sistema nervioso simpático, va a generar un aumento del calcio intracelular, y esto va a favorecer la generación de potenciales de acción. Y el alcohol, en lo que corresponde a sustancias. Eh, También se ha visto que pacientes pueden debutar con fibrilación auricular luego de cirugías, y esto se puede explicar por una mayor actividad simpática debido al estrés relacionado a la cirugía, especialmente en pacientes con factores de riesgo y ya de edad avanzada. En cuanto a las alteraciones electrolíticas, tenemos que la hipocalemia y la hipomagnesemia pueden llegar a producir fibrilación auricular, pero especialmente en pacientes con, como les menciono, factores de riesgo. Y en causas endocrinológicas y metabólicas, el hipertiroidismo es una causa muy importante que se debe descartar, puesto que si es que el hipertiroidismo se revierte, si es que se llega a, a dejar al paciente en un estado eutiroideo, la fibrilación auricular puede cesar, puede remitir. Otras causas son la diabetes, debido a las alteraciones en el propio tejido cardíaco y en el tejido vascular, que puede favorecer la isquemia y la fibrosis, el feocromocitoma debido a la mayor actividad simpática, y la obesidad, que se puede explicar por esta inflamación crónica asociada a precisamente la obesidad. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la fibrilación auricular, ya una vez hemos terminado la parte de fisiopatología, gran parte de los pacientes llegan a ser asintomáticos. Es decir, pueden estar mucho tiempo con la fibrilación auricular y no haberse dado cuenta y no haber acudido al médico. Y entonces la fibrilación auricular en estos casos puede progresar y en último término llegar a ser irreversible.
especialmente en la parte del control del ritmo, que ya vamos a ver en la parte de tratamiento. Pero bueno, en pacientes que son sintomáticos, van a acudir a consulta, van a acudir a emergencia debido a palpitaciones más disnea, que es lo más común en fibrilación auricular. Pero también pueden manifestar fatiga, debilidad, malestar general, y cuando presentan una respuesta ventricular rápida debido a una mayor activación del sistema simpático, por ejemplo, durante infecciones, durante cirugías, pueden llegar a experimentar angina debido a esta rápida contracción del ventrículo que no llega a ser compensada eh, con un soporte de oxígeno adecuado, y también pueden llegar a tener una exacerbación en la disnea por, digamos, edema pulmonar. El síncope se ha visto que es poco común, que es más común en pacientes que llegan a tener esta respuesta ventricular muy rápida debido a los eventos antes mencionados. Y si es que el paciente viene con síncope, tenemos que hacer un abordaje adecuado para descartar causas más comunes como el TEP, como pacientes con disfunción sinusal, que bueno, también puede ser secundario a la fibrilación auricular, que genera remodelación en el tejido auricular, incluido el sistema cardionector, como el nodo sinusal o el nodo sinoauricular. Y también en pacientes que se sospecha de fibrilación auricular, que llegan a tener síncope, hay que descartar un Wolff-Parkinson-White. Una vez el paciente acude con esta clínica y en el examen físico hallamos un pulso radial irregular, una auscultación cardíaca, de igual manera le encontramos irregular, una disociación entre el impulso apical y el pulso radial, vamos a pensar en una fibrilación auricular, y para ello debemos realizar un electrocardiograma si es que queremos diagnosticar. A lo que primero nos vamos es a la onda P, encontrar la onda P. Si es que no hay onda P y en su lugar hay ondas F, que son este ruido auricular seguido de un QRS, que en la mayoría de los casos es QRS angosto, menor a 120 milisegundos, diagnosticamos fibrilación auricular. Recuerden, onda P y bueno, adicionalmente un RR irregular, un intervalo RR irregular, que vamos a ver en el electro que está en la siguiente diapositiva. Si es que encontramos ondas F mayúsculas u ondas de aleteo, vamos a poder diagnosticar un aleteo auricular. Si es que hay ondas P presentes, debemos ver cuál es la morfología de las ondas P. Si hay solo ondas P sinusales, la arritmia va a ser sinusal. Si hay una onda P sinusal más una onda P no sinusal y la frecuencia es mayor a 100 latidos por minuto, podemos diagnosticar una taquicardia atrial focal. Y si es que las ondas P presentan más de 3 morfologías y la frecuencia es mayor a 100, podemos diagnosticar una taquicardia atrial multifocal. Ya, entonces recordemos, los criterios para diagnosticar una fibrilación auricular con el electro son ausencia de la onda P en todas estas derivaciones. Vemos que hay ausencia de onda P, ausencia de onda P, ausencia de onda P, adicionalmente a un RR irregular, a un RR, sea irregular. ¿Cómo lo podemos observar de igual manera en este electro? Vemos que la distancia del intervalo RR en esta parte de la derivación es de casi 2 cuadritos, mientras que en la anterior es de 3 y en la anterior es de casi 5. Entonces tenemos un RR irregular. Hallazgos adicionales que vamos a tener en pacientes que pueden en ese momento presentar la fibrilación o no son hallazgos relacionados a isquemia, como por ejemplo elevación o depresión del ST, hallazgos de hipertrofia ventricular o también de hipertrofia auricular que puedan relacionarse o que se relacionan a la fibrilación, como vimos en las causas. Y también debemos descartar la presencia de un Wolff-Parkinson-White, especialmente en aquellos pacientes que presentan una respuesta ventricular muy elevada.
puesto que son los que más riesgo tienen de descompensación. Ya, ahora, ¿cómo abordamos la fibrilación auricular? La guía europea eh, de fibrilación nos presenta 4 puntos importantes que debemos evaluar. Es el riesgo de un accidente cerebrovascular, la severidad de la sintomatología, la severidad de la carga de fibrilación auricular y la severidad del sustrato, que iremos explicando con cada uno. Para el riesgo del accidente cerebrovascular tenemos este puntaje CHA2-VASc, que ya lo vamos a ver. Para la severidad de la sintomatología tenemos el score ER, que evalúa básicamente qué tanto impacta la sintomatología de la fibrilación, relacionada a la fibrilación en la vida del paciente. La severidad de la carga de la fibrilación auricular. Con carga nos referimos al, digamos, al patrón temporal, eh, claro, al patrón temporal de la fibrilación auricular, como por ejemplo, puede ser cuánto dura cada episodio, cuántas veces se presenta el episodio, y esto lo podemos llegar a determinar con, por ejemplo, un Holter. Ya, un Holter electro nos va a permitir determinar por cuánto tiempo en el día el paciente presenta la fibrilación, cuánto duran los episodios, relacionar también los episodios con la clínica del paciente. Y finalmente, en la severidad del sustrato, con sustrato nos estamos refiriendo a todos estos como que factores de riesgo, a todas estas causas que se relacionan a la fibrilación auricular, como por ejemplo las, las comorbilidades relacionadas, entre ellas la hipertensión, valvulopatías, inflamación, entre otros. Para esto realizamos la evaluación clínica, en la cual debemos abordar todas estas comorbilidades. La imagen nos va a ser útil, por ejemplo, para determinar si es que hay, con el eco torácico, transesofágico, determinar si es que hay dilatación de la aurícula izquierda, y los biomarcadores de igual manera, como por ejemplo los péptidos natriuréticos o las troponinas. Ya para ello, para todo este abordaje diagnóstico y para la estratificación de los pacientes, va a ser muy útil la realización de ecocardiografía, de radiografía, de química sanguínea, puesto que en cuanto a la ecocardiografía, esta nos va a permitir determinar o evaluar la morfología atrial y ventricular, la función del ventrículo, la función de la aurícula, ver si es que hay dilatación, si es que hay hipertrofia. También nos va a ser útil para determinar la presencia de trombos, y esto es sumamente importante, puesto que sabemos que la fibrilación auricular, uno de los principales eventos adversos relacionados a esta arritmia es la generación de trombos y de émbolos que llegan a producir accidentes cerebrovasculares. Por ende, es muy importante determinar su presencia mediante el eco. Estos trombos principalmente suelen alojarse en la orejuela auricular izquierda. Y la realización, por ejemplo, de un eco transesofágico nos va a ser muy útil para observar esta zona y observar si es que existe un trombo. Esto además va a influir en la conducta terapéutica que se adopte con estos pacientes. También importante evaluar la función valvular. Recordemos que la estenosis mitral es uno de los principales factores de riesgo para la fibrilación auricular. La radiografía también nos puede ser útil en algunos casos, digamos, para la evaluación de una neumonía, que puede ser un desencadenante de fibrilación auricular. Eventos estresantes en general, infecciones, pueden llegar a desencadenar una fibrilación auricular. De igual manera, para determinar comorbilidades como el EPOC, insuficiencia cardíaca que nos genera un edema cardiogénico. En la química sanguínea, uno de los que quiero destacar principalmente es el perfil tiroideo. Ya especialmente el que nos va a arrojar un hipertiroidismo, niveles elevados de T4 y de T3. Ya puesto que sabemos que de igual manera se relaciona mucho con fibrilación auricular. Bueno, un conteo de células sanguíneas nos va a ser siempre útil. Función renal va a ser útil para, por ejemplo, el tratamiento, que, bueno, ya vamos a ver en cuanto a anticoagulantes y electrolitos, puesto que, como vimos en la etiología,
en la fisiopatología. Hipocalemia, hipomagnesemia son alteraciones electrolíticas que se relacionan a la fibrilación auricular. Ya, en cuanto a la severidad de los síntomas, vamos a utilizar este score ERA, que nos va a permitir estratificar al paciente en un ERA 1, 2, 3 o 4, dependiendo de qué tanto impacta la fibrilación auricular en sus actividades de la vida diaria. Por ejemplo, en una clase 1, el paciente no va a tener síntomas. En la clase 2, los síntomas van a ser leves y la actividad diaria normal no se ve afectada. En una clase ERA 3, los síntomas van a ser graves y la actividad diaria ya se encuentra afectada. Y en un ERA 4, los pacientes ya van a estar incapacitados, ya no van a poder realizar actividades de manera normal. Ya, en cuanto a la clasificación temporal de la fibrilación auricular, en cuanto a la evaluación de la carga de fibrilación auricular, vamos a estratificar a los pacientes en fibrilación paroxística. Va a ser cuando la fibrilación auricular termina espontáneamente con o sin intervención en menos de 7 días. Cuando es persistente, determinamos que es persistente cuando la fibrilación auricular dura más de 7 días, menos de 12 meses, de manera continua. Ya, y luego, y antes de estos 12 meses y después de esos 7 días puede llegar a ser cardiovertido. Persistente de larga duración, decimos que es cuando la fibrilación auricular dura más de 12 meses bajo terapia de control de ritmo. Es decir, el paciente ya va a estar por ejemplo, antiarrítmicos, pero la fibrilación auricular va a persistir por más de 12 meses. Y decimos que es permanente cuando la fibrilación auricular eh, cuando en la fibrilación auricular ya no se busca eh, la, tener una estrategia adecuada de terapia de control de ritmo, en la cual tanto el médico como el paciente han determinado que ya no es factible cardiovertir al paciente, cuando ya no es factible que el paciente regrese a un ritmo sinusal. Es entonces cuando vamos a decir que la FA es permanente, porque esta ya no va a cardiovertirse, ya no va a buscarse entrar en ritmo sinusal. Entonces el paciente va a estar toda su vida con una fibrilación auricular. Entonces en esos casos se elige otras estrategias terapéuticas, además del control de ritmo, como el control de frecuencia, como ya vamos a ver. Otra de las clasificaciones que se le daba a la fibrilación auricular era la de fibrilación auricular valvular y no valvular. De acuerdo a la guía europea, ya no se recomienda mucho utilizar estos términos para referirse a la fibrilación, puesto que no tienen una gran utilidad clínica y pueden llegar a ser un poco confusos. Ahora bien, una vez ya hemos visto la parte diagnóstica y la parte de la evaluación de los pacientes con fibrilación auricular, nos adentramos ya en lo que corresponde al tratamiento. Primero vamos a ir a la parte del control de frecuencia y control de ritmo como tal, y después vamos a ir a la parte de coagulación, a la parte de anticoagulación para para pacientes con riesgo de accidente cerebrovascular. Bueno, siempre ha habido esta discusión de qué es mejor en los pacientes con fibrilación auricular, si es el control de ritmo, es decir, regresarlos a ritmo sinusal, o control de frecuencia, en el cual se busca que el ventrículo no se contraiga tan rápido y con ello el paciente no se descompense o no tenga síntomas relacionados a una frecuencia ventricular elevada. Bueno, en ambos casos el objetivo va a ser prevenir remodelación cardíaca, especialmente en la terapia de control de ritmo, disminución de la sintomatología y mejorar la calidad de vida. Esos van a ser los tres ejes del tratamiento, tanto de ritmo como de frecuencia en los pacientes con fibrilación. Y aquí, si bien no está eh, muy bien establecido o no hay una guía en específico que te diga tal cual cuándo tienes que controlar el ritmo y cuándo tienes que controlar la frecuencia, sí te dan pautas de cuándo hacerlo. Se prefiere control de ritmo en pacientes con fibrilación auricular de corta data, es decir, en pacientes con fibrilación auricular paroxística eh, o que hayan sido recientemente diagnosticados con fibrilación auricular, hace, por ejemplo, un mes, 2 meses, en pacientes que son físicamente activos, porque
Cuando se controla el ritmo eh, y se logra cardiovertir al paciente, se logra regresarlo a ritmo sinusal, se producen contracciones auriculares adecuadas. Entonces el llenado ventricular va a ser adecuado. Y entonces cuando el paciente haga ejercicio, la frecuencia no se va a ver muy alterada y además el gasto cardíaco va a ser adecuado para estos pacientes. Mientras que no se opta mucho por el control de frecuencia en estos pacientes físicamente activos, debido a que la fibrilación auricular va a persistir, no va a haber un llenado ventricular adecuado. Y además la frecuencia ventricular va a ser más baja y estos pacientes no van a tolerar el ejercicio. También se prefiere control de ritmo en pacientes hemodinámicamente inestables, en las urgencias en específico, puesto que con esto como ya vamos a ver más adelante, se consigue rápidamente regresar al paciente a un ritmo sinusal, a una función normal. Y con esto el paciente logra estabilizarse. Y también para pacientes, se recomienda que para pacientes menores de 80 años con un alto riesgo cardiovascular, eh, ¿y cómo definimos alto riesgo cardiovascular? Bueno, puede ser dos de los siguientes. Una edad mayor a 65 años, diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria severa, hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica y que él, bueno, no tiene tanto impacto realmente, pero también suele, suele determinar, o sea, suele influir en el manejo de estos pacientes, que sea del sexo femenino. Eso por el lado del control del ritmo. ¿Y cuándo se prefiere control de frecuencia? Cuando los pacientes presentan fibrilación auricular ya de larga data, en los cuales ya ha habido, la fibrilación auricular ya ha estado constantemente remodelando el tejido cardíaco y esto hace mucho menos probable que una estrategia de control de ritmo sea efectiva, puesto que al estar ya remodelado y estará alterada la función y la estructura de los cardiomiocitos, es muy poco probable que regresen a ritmo sinusal. Entonces, en estos casos se prefiere el control de frecuencia. Eh, también para pacientes con fibrilación auricular, en control de ritmo, sintomáticos, es decir, que sean pacientes que inicialmente se optó por el control de ritmo, pero que a pesar de aquello sigan sintomáticos. En esos casos se va a optar por cambiar a un control de frecuencia. Si es que el paciente ha presentado isquemia o insuficiencia cardíaca secundarios a la fibrilación auricular, especialmente en la urgencia. Es decir, pacientes que hayan acudido a la urgencia, no hemodinámicamente inestables, pero sí con, por ejemplo, una angina y que se haya determinado que presenta un síndrome coronario agudo o que se hayan descompensado con una insuficiencia cardíaca aguda o que presenten edema pulmonar. En esos casos se va a optar por control de frecuencia, aunque como les digo, no está estrictamente determinado que esto sea así. Son como pautas que nos da la guía. Y para pacientes con mayores de 80 años, que sean poco sintomáticos y que presenten un bajo riesgo cardiovascular, que bueno, no va a ser la mayoría de pacientes realmente. Ahora bien, en lo que ya corresponde al abordaje del control de ritmo de los pacientes, recordemos, con control de ritmo nos referimos regresar al paciente a ritmo sinusal. Con control de frecuencia nos referimos a evitar que estas cientos de despolarizaciones provenientes de la aurícula penetren en el ventrículo. Es decir, queremos mantener una frecuencia ventricular baja, lo cual puede ayudar a que en ciertos casos disminuyan los síntomas, que es uno de los objetivos principales de la terapia farmacológica. Ya, entonces, en cuanto al control del ritmo, para el manejo a largo plazo de la fibrilación auricular bajo el esquema de control de ritmo, evaluamos. El paciente es mayor de 80 años, es asintomático y tiene bajo riesgo cardiovascular. Si es que cumple con todas estas, de preferencia, debe ser tratado con control de frecuencia. Si es que no cumple
todas, es decir, si es mayor de 80 años, pero tiene síntomas, si es mayor de 80 años, pero tiene alto riesgo cardiovascular, eh, nos vamos al lado del control del ritmo, a cardiovertir al paciente, a regresar al paciente al ritmo sinusal. Bajo, puede ser cardioversión eléctrica o cardioversión farmacológica. Si es que la fibrilación auricular recurre, eh, si es que ese es el caso, repetimos cardioversión, podemos cambiar de antiarrítmico si es que se estuvo utilizando una terapia farmacológica y debemos siempre considerar la ablación de las venas pulmonares. Como vimos, es de donde principalmente parten estos potenciales de acción que llegan a formar los complejos de auriculares prematuros. Si es que no recurre, pues mantenemos el control del ritmo, ya sea con fármacos de preferencia a largo plazo, y también debemos considerar la ablación de las venas pulmonares. Ya. Entonces, escogimos la terapia de control de ritmo a largo plazo. Además de eso, además de controlar como tal la fibrilación, es muy importante evaluar y tratar las comorbilidades, puesto que como vemos, como explica la misma guía, estos son el sustrato de la fibrilación auricular. Son estos factores de riesgo que promueven que la FA se mantenga o empeore. Entonces, para esto, si podemos utilizar, digamos, si es que el paciente presenta una insuficiencia cardíaca, podemos utilizar IECAS, ARA2, antagonistas del receptor de mineralocorticoides, estatinas en pacientes con enfermedad eh, con enfermedad coronaria, y esto principalmente. Ya, entonces, para determinar cuál es la mejor estrategia farmacológica en estos pacientes que van a recibir terapia de control de ritmo a largo plazo, si es que no tiene alteración estructural cardíaca, los fármacos que podemos utilizar son dronedarona, que es este antiarrítmico de clase 3, la flecainida, la propafenona, que son de 1C, y el sotalol, que es de clase 3. Sotalol es el que por lo general se va a utilizar como último recurso, cuando la dronedarona, la flecainida o la propafenona no fueron efectivas. Y de estas, la que más se recomienda utilizar es la flecainida, principalmente, en estos pacientes sin alteración estructural cardíaca. Si es que el paciente presenta enfermedad coronaria, si es que presenta insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y presenta enfermedad valvular, se considera como terapia farmacológica amiodarona, dronedarona y sotalol. Y si es que el paciente presenta insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, la terapia de primera línea farmacológica va a ser amiodarona. Y como ven, en todos estos casos, en cualquiera de estos casos, siempre vamos a considerar ablación por catéter y siempre debe buscarse la realización de este procedimiento. Bueno, aquí están algunas de las drogas mencionadas, eh, la dosis que suele utilizarse, la vía de administración y algunas contraindicaciones. Por ejemplo, si es que se está evaluando la utilización de flecainida y propafenona, no debería ser utilizado en pacientes con enfermedad cardíaca isquémica o con alguna alteración estructural del corazón significativa, con alguna insuficiencia, con alguna dilatación de auricular, dilatación ventricular, con alguna cardiomiopatía. Ya, en pacientes, aquí hay otro fármaco que menciona, que es el Bernacalant, que es este antiarrítmico de clase 3, que es principalmente útil para la cardioversión aguda, para pacientes que llegan a urgencias y que se busca cardiovertirlos rápidamente y que optan por no ser sujetos a cardioversión eléctrica. Sí, puedo utilizar el Bernacalant, que puede llegar a cardiovertir a los pacientes muy rápidamente. Por eso es que se suele utilizar en estos contextos. Ya, la amiodarona, eh, bueno, sabemos que la amiodarona tiene muchos efectos adversos. Entre ellos se encuentra la fibrosis pulmonar. Por lo tanto, no se recomienda amiodarona en pacientes que tengan enfermedad pulmonar, como EPOC, que tengan fibrosis pulmonar. No se recomienda, puesto que esta puede inducir fibrosis pulmonar o puede exacerbar una fibrosis pulmonar. Tampoco en pacientes que presenten enfermedades de la tiroides, como especialmente hipertiroidismo, puesto que puede llegar a exacerbar la fibrilación auricular.
Eh, Otro fármaco que suele considerarse es la ibutilida, aunque como vimos en el algoritmo de acá, no es la que se prefiere principalmente. Ya. Ahora, ¿cuáles son algunos factores de riesgo para que, para que exista recurrencia de fibrilación auricular? Que a pesar de que nosotros que logremos una adecuada cardioversión en los pacientes, estos recurran con su fibrilación auricular, especialmente en aquellos con fibrilación auricular paroxística. Bueno, los factores de riesgo son un infarto previo, insuficiencia cardíaca, un diámetro auricular de 4,1 a 5 centímetros tiene un RR de 1,6, es decir, los pacientes que presentan un diámetro auricular mayor a 4,1 presentan un 60% más de riesgo de tener recurrencia que los pacientes que no tienen este diámetro aumentado. Y pacientes con un diámetro mayor a 5 centímetros tienen un RR de 4,5, que es un riesgo muy elevado en relación a pacientes con un diámetro normal. Ya hay pacientes que tienen disfunción ventricular izquierda de moderada a severa evidenciado en el eco transtorácico. Y factores de riesgo de progresión de la fibrilación auricular, es decir, que hay una progresión de fibrilación auricular paroxística a persistente, son hipertensión, estenosis mitral reumática, cardiopatía isquémica, una edad avanzada, e insuficiencia cardíaca, que todos estos, como vimos, son sustratos para que pueda ocurrir, que contribuyen a estos mecanismos que producen o perpetúan la fibrilación auricular. Y ahora el control de frecuencia. Ya, principalmente, como vimos, está indicado en pacientes mayores a 80 años que sean asintomáticos y que tengan un bajo riesgo cardiovascular. ¿Por qué? ¿Por qué se optan estos pacientes por control de frecuencia? Puesto que los pacientes mayores de 80 años eh, tienen mucho más riesgo de proarritmias cuando están bajo terapia antiarrítmica con fármacos. Además, en estos pacientes ya de edad avanzada hay una menor probabilidad de regresar al ritmo sinusal con la terapia de cardioversión. Y ahí, como mencionamos antes, el objetivo es el control de síntomas principalmente, mejorar la calidad de vida, prevenir una inestabilidad hemodinámica y también prevenir una miocardiopatía inducida por taquicardia. Es decir, en pacientes que constantemente están con una frecuencia por encima de los 110 relacionada a la fibrilación auricular, pueden llegar a desarrollar esta miocardiopatía que está relacionada a la taquicardia. Entonces, esto es uno de los objetivos que se busca prevenir con esta terapia de control de frecuencia. Ahora bien, si el paciente cumple con todo esto, de preferencia que sea mayor de 80 años, asintomático y bajo riesgo cardiovascular, iniciamos con un beta bloqueante o con un calcio antagonista de tipo no dihidropiridina, como el diltiazem o el verapamil. Si controla los síntomas, cualquiera de estas dos estrategias, mantenemos el control de la frecuencia y tenemos que monitorear. Si es que no controla, eh, si es que esta primera estrategia no controla la frecuencia, pues podemos combinar, podemos utilizar terapia combinada, es decir, beta bloqueante más calcio antagonista o beta bloqueante más digoxina o digoxina más calcio antagonista. Si no controla los síntomas, esta terapia doble puede optarse por terapia triple, puede optarse por terapia con antiarrítmicos como amiodarona, que también puede ayudar al control de la frecuencia, o puede considerarse ablación del nodo atrioventricular más la colocación de marcapasos, puesto que si ya conseguimos una ablación del nodo AB en pacientes sin un AS accesorio, ya la frecuencia ventricular no va a estar influenciada por la rápida frecuencia auricular. Y para ello también es necesario colocar un marcapasos para lograr que la frecuencia ventricular no sea, por otro lado, muy baja. Ya. Un poco más ahondando en la terapia de control de frecuencia. El objetivo en cuanto a lo medible es que en reposo la frecuencia sea de 85 latidos por minuto más o menos, que en el ejercicio sea menor a 110
y que el promedio en el Holter de electrocardiograma sea menor a 100 latidos por minuto. Puede optarse por una estrategia un poco más, digamos así, laxa, en la cual los pacientes pueden estar en reposo, o sea, se opta por porque los pacientes en reposo tengan una frecuencia menor a 110, que se ha visto que no tiene un gran impacto en mortalidad si se lo compara con un objetivo de 85 latidos por minuto. Entonces, iniciamos de preferencia beta bloqueantes, cuáles como el metoprolol, nadolol o atenolol, cuando los pacientes, de preferencia en pacientes que hayan tenido un infarto agudo de miocardio, que presenten falla cardíaca especialmente leve, una respuesta ventricular excesiva con el ejercicio, puesto que recordemos, en el ejercicio se liberan más catecolaminas y esto favorece una mayor conducción a través del nodo B. Y pacientes postquirúrgicos, por lo mismo, una mayor activación simpática. Iniciamos diltiazem o verapamilo como monoterapia, principalmente en pacientes con EPOC o con baja tolerancia a los beta bloqueantes. Recordemos que en el EPOC hay obstrucción. Si nosotros administramos un beta bloqueante, este puede llegar a generar un bloqueo de los receptores beta 2 en los bronquios, en los bronquiolos, y esto puede exacerbar el cuadro de EPOC de los pacientes. Ya, y se debe utilizar estos fármacos calcioantagonistas en pacientes que no presenten insuficiencia cardíaca NIHA 3 o 4, ni en pacientes con enfermedad hepática avanzada, puesto que estos fármacos son principalmente metabolizados en el hígado. Y si es que el paciente presenta una enfermedad hepática avanzada, estos no van a ser metabolizados y pueden elevarse eh, en, y alcanzar concentraciones que son suprafisiológicas y que pueden llegar a ser tóxicas. Ya, si es que con cualquiera de esta monoterapia no se consigue control de síntomas, podemos emplear terapia combinada, beta bloqueante más calcio antagonistas o beta bloqueante más dioxina o calcio antagonistas más dioxina. Si no se consigue control de síntomas con la terapia doble, se opta por terapia triple, en la cual podemos utilizar beta bloqueante, calcio antagonista y dioxina, o considerar control de ritmo, ablación del nodo atrioventricular más marcapasos o ablación de la fibrilación auricular, de las venas pulmonares. Ahora bien, una vez hemos cubierto la parte del tratamiento a largo plazo, ya sea por la vía del control del ritmo o del control de frecuencia, ¿qué es lo que sucede cuando el paciente acude a emergencias con un cuadro agudo? Bueno, primeramente nos preguntamos o evaluamos si es que está hemodinámicamente inestable. La estrategia de primera línea que se tiene que utilizar en estos casos es cardioversión eléctrica, ya, puesto que es la terapia que de manera más rápida reconvierte al paciente a ritmo sinusal. Si es que mejora, lo siguiente es ya evaluar la terapia a largo plazo que acabamos de ver. Si es que no mejora, podemos repetir cardioversión, que puede ser tanto de manera eléctrica como farmacológica. Se prefiere eléctrica. Si es que el paciente se encuentra hemodinámicamente estable y eh, su cuadro ha tenido una duración menor a 48 horas, lo siguiente a seguir es, bueno, tenemos dos estrategias, es la cardioversión eléctrica o farmacológica o la estrategia Wear and Watch. Esta estrategia Wear and Watch básicamente no se revisa nada, se monitorea al paciente y se espera que si es que en esas 48 horas no hay una cardioversión espontánea, se realice, se intervenga. ¿Por qué? Porque se ha visto que pacientes con inicio reciente, con un inicio menor a 48 horas de sintomatología relacionada a fibrilación auricular, pueden cardiovertir espontáneamente, es decir, sin necesidad de intervención por parte del equipo médico. Pero en todo caso, dependiendo de cualquiera de las dos que se utilice, ya sea intervención por cardioversión eléctrica o farmacológica o estrategia Wear and Watch, vemos si es que mejora, eh, ya evaluamos la terapia a largo plazo. Y si es que no mejora, pues repetimos la cardioversión. En pacientes que han tenido, que han venido con el cuadro ya más de 48 horas, se debe realizar sí o sí un eco trans esofágico.
una ecocardiografía transesofágica. ¿Por qué? Cuando, de acuerdo a la evidencia, cuando el episodio ha durado menos de 48 horas, hay un menor riesgo de haberse formado un trombo a nivel de la aurícula izquierda. Mientras que cuando han pasado más de 48 horas, hay mucho más riesgo de que ese trombo se haya formado. Entonces, si el paciente viene con un cuadro mayor a 48 horas o desconoce realmente cuánto tiempo lleva con síntomas o cuánto tiempo lleva de que la fibrilación auricular haya iniciado, se realiza el eco. Y si no hay trombo, se realiza cardioversión eléctrica o farmacológica. Si es que el caso es de, de que se encuentra un trombo a nivel de la aurícula izquierda, especialmente en la orejuela izquierda, se realiza control de frecuencia, eh, terapia de control de frecuencia y se puede administrar anticoagulantes orales por 3 semanas. Y entonces en ese caso se espera que el paciente pueda mejorar, la sintomatología del paciente mejore y reevaluar si es que está todavía presente el trombo a nivel de la aurícula y dependiendo de eso, ver qué es lo mejor, si es que cardiovertir al paciente o mantenerle en terapia de control de frecuencia. Ya, ¿y por qué es problemático esto? ¿Por qué es problemático cardiovertir a un paciente que se tiene evidencia de que presenta un trombo en la aurícula izquierda? Recordemos, el paciente está en fibrilación. No hay una contracción adecuada de la aurícula izquierda. Está presente un trombo a nivel de la orejuela. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros cardiovertimos al paciente que tiene el trombo ahí y se produce la contracción efectiva, debido a ya que presenta un ritmo sinusal normal, se produce la contracción, entonces el trombo puede llegar a ser eyectado hacia el ventrículo y del ventrículo a la circulación sistémica. Y esto tiene un alto riesgo de generar un accidente cerebrovascular. Ya, en pacientes que no tienen trombo y ya se realiza la cardioversión, si mejora, vamos a la terapia a largo plazo. Si no mejora, pues podemos considerar de nuevo la cardioversión. Ahora, un aspecto muy importante a tener en cuenta en estos pacientes es la preexcitación, especialmente en los pacientes eh, a los que se le va a dar algún fármaco que genere bloqueo, que genere disminución de conducción a través del nodo atrioventricular, como por ejemplo beta-bloqueantes, calcio antagonistas, digoxina o amiodarón. Cuando a pacientes con síndrome de preexcitación, Wall Parkinson White, se les administra estos fármacos que bloquean el nodo AB, puede que los impulsos, a ver, voy a graficarlo, puede que los impulsos no penetren a los ventrículos a través del nodo AB, ¿ya? Y se vayan directamente por el asa accesorio. El problema de esto es que si es que pasan por el asa accesorio, no hay digamos así, control que existe a nivel del nodo AB para que no todos los impulsos penetren en los ventrículos. Es así que los pacientes a los que se le administra estos fármacos pueden llegar a experimentar taquicardias por encima de los 200 latidos por minuto y esto puede descompensar al paciente. Entonces hay que tener mucha consideración con este aspecto. Ya, en el caso de que el paciente, de que se esté evaluando qué medicamento utilizar en los pacientes con terapia de control de frecuencia aguda en este contexto, se prefiere utilizar diltiazem, puesto que es el diltiazem por vía intravenosa eh, tiene un menor efecto inotrópico negativo en relación a los otros fármacos que generan disminución de la conducción a través del nodo AB. Y con ello hay un menor riesgo de hipotensión. Por eso es el fármaco de primera línea en estos casos. Y bueno, aquí están los fármacos que se utilizan para el control de la frecuencia, como los beta bloqueantes. Aquí están las dosis, las vías de administración y las contraindicaciones. Recordemos, beta bloqueantes no se pueden utilizar eh,
en pacientes con asma, o no se recomienda tampoco en pacientes con EPOC, tampoco en pacientes con una falla cardíaca aguda. Los calcio antagonistas no se recomiendan en pacientes con fracción de eyección, con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y si bien antes mencioné que no se recomienda en pacientes con falla hepática, bueno, aquí nos menciona que se puede llegar a ajustar las dosis, aunque es un poco complicado y por ende no es muy recomendado y hay mejores estrategias. Y ahí con la dioxina hay que tener mucho cuidado, debido a, recordemos que este fármaco tiene una ventana terapéutica muy angosta, es decir, dosis elevadas pueden llegar a generar toxicidad, pueden llegar a generar el deceso del paciente. Ahora, una vez hemos cubierto ya la parte de control de ritmo y control de frecuencia, es sumamente importante evaluar si es que el paciente va a requerir anticoagulación a largo plazo. Vamos a ver los factores de riesgo que este tiene para presentar un accidente cerebrovascular. Para ello vamos a utilizar el puntaje CHA2DS2, que nos va a ayudar a evaluar el riesgo de que estos episodios sucedan. Recordemos que los pacientes con fibrilación auricular tienen un muy alto riesgo de accidente cerebrovascular. Es una de las principales eh, efectos o eventos adversos relacionados a esta arritmia. Para esto utilizamos el CHA2DS2, el cual va a evaluar si es que el paciente tiene insuficiencia cardíaca congestiva, si es que tiene hipertensión mayor a 140/90, si su edad es igual o mayor a 75, nos dará 2 puntos. Que tenga diabetes mellitus, que haya tenido un ataque isquémico transitorio o un accidente cerebrovascular previos, nos dará 2 puntos. Que tenga enfermedad vascular, ya sea que se haya manifestado como infarto de miocardio, con que tenga placas aórticas, placas ateroscleróticas, entre otras. Una edad mayor a 65, menor a 74, nos da un puntaje de 1 y que pertenezca al sexo femenino, que principalmente funciona como un modificador de estos factores de riesgo antes mencionados. Ya. ¿Cuándo está indicado la anticoagulación? Un CHA2DS2 que nos dé un puntaje de 2 en hombres o más, 2 o más, o 3 o más en mujeres, indica necesidad de anticoagular. Si es que el CHA2DS2 es de 1 en hombres o 2 en mujeres y eh, uno de los factores presentes es que tenga una edad mayor a 65 años o insuficiencia cardíaca, se recomienda iniciar anticoagulación, se recomienda la anticoagulación. Pero además de evaluar el riesgo de accidente cerebrovascular, el riesgo de generar estos episodios, es sumamente importante evaluar el riesgo de sangrado. ¿Y cómo vamos a evaluar el riesgo de sangrado? Básicamente, las guías recomiendan utilizar el Hasbled, el puntaje Hasbled, que es este de acá. Hasbled es un acrónimo para hipertensión, función renal o hepática anormal, accidente cerebrovascular previo, predisposición al sangrado o tendencia al sangrado, un INR lábil, es decir, que en las evaluaciones de un paciente que ya está con anticoagulación, que está con warfarina, tenga INRs de 2 o 3 en una medición después de 4 o 5 y así. Que sea un paciente mayor a 65 años y que esté consumiendo fármacos que incrementen el riesgo de sangrado, como la aspirina, los AINES, o que tenga un uso excesivo del alcohol, puesto que esto va a incrementar el riesgo de caídas y así. Si es que cumple con 3 o más de estos puntos, no es una contraindicación de anticoagular. El paciente presenta alto riesgo de sangrado, pero esto no quiere decir que no pueda recibir anticoagulación. Cuando tiene un Hasbled mayor a 3, igual o mayor a 3, lo que se sugiere es que se trate en lo posible de disminuir estos factores de riesgo evaluados en el Hasbled. Deben controlarse, deben en lo posible disminuirse con el objetivo de continuar la anticoagulación, de emplear la anticoagulación. Pero si es que el paciente verdaderamente tiene un muy alto riesgo de sangrado que no puede ser fácilmente controlado, entonces ahí se puede optar por no administrar anticoagulantes.
pero puntajes de 0, de 1, de 2, dependiendo de qué factores de riesgo presenta el paciente, no presentan un alto riesgo de sangrado. Ya. Ahora, una vez que ya está indicado la anticoagulación en el paciente y presenta un bajo riesgo de sangrado, lo que se debe considerar como primera línea, lo que se ha visto que tiene una mayor eficacia en estos pacientes, son los anticoagulantes orales directos. Entre ellos se han estudiado el apixaban, el rivaroxaban, el dabigatran y el edoxaban, que son estos apixaban, rivaroxaban y edoxaban, antagonistas del factor 10 activado, mientras que dabigatran es un antagonista de trombina. Ya, entonces estos son nuestros fármacos de primera línea. Si es que hay alguna contraindicación para estos anticoagulantes orales directos, consideramos warfarina. Ya, ¿cuáles pueden ser contraindicaciones para estos fármacos, como el apixaban, el dabigatran o el rivaroxaban? Uno de ellos es la falla renal severa. Es que tenga un aclaramiento de creatinina menor a 15 mililitros por minuto. En estos casos no se recomienda administrar estos fármacos, puesto que tienen una excreción renal y si es que se acumula en la sangre pueden elevar mucho el riesgo de sangrado. Otras contraindicaciones o casos en los cuales no se recomienda estos fármacos son si es que el paciente presenta una válvula protésica mecánica, que tenga una estenosis mitral reumática severa con área de del orificio mitral menor a 1,5 centímetros cuadrados, que tenga una válvula protésica biosintética que haya sido colocada en los 3 a 6 meses previos. Y esto principalmente porque no hay muchos estudios que indiquen que hayan, en los que se hayan empleado estos fármacos en estas circunstancias. Es principalmente por eso, no porque como tal pueda presentar eventos adversos, es porque no hay estudios. En estos casos se recomienda warfarina. Y si es que el paciente está bajo algunos fármacos que tengan interacciones farmacológicas con estos anticoagulantes orales directos, que generan inhibición o inducción de la glicoproteína P o inducción o inhibición del citocromo P3A4, que son fármacos que metabolizan o se relacionan al metabolismo de estos anticoagulantes. Entre ellos eh, se encuentran estos fármacos, es una gran lista, realmente es una gran lista. Pero entre ellas tenemos inhibidores antivirales, tenemos también antifúngicos, hay varios fármacos, hay de varias categorías, que es importante tenerlos en cuenta. Y ahora, en cuanto a la iniciación de la anticoagulación, ¿en qué dosis se va a dar? ¿Cómo vamos a iniciar con la anticoagulación? Y así es que el paciente está indicado anticoagulantes orales directos, iniciamos con apixaban, 5 miligramos 2 veces al día. Otra opción es dabigatran, 150 miligramos 2 veces al día, si es que el aclaramiento de creatinina es mayor a 30 mililitros por minuto, o 75 miligramos si es que se encuentra entre 15 a 30 mililitros por minuto. Edoxaban, 60 miligramos una vez al día, si es que el aclaramiento de creatinina es mayor a 50 mililitros por minuto, o 30, es decir, la mitad, si es que es de 15 a 5 mililitros por minuto. Y rivaroxaban, 20 miligramos una vez al día, si es que el aclaramiento es mayor a 50, y 15, si es que el aclaramiento está entre 15 a 50 mililitros por minuto. Ya, y en el caso de la warfarina, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar la terapia puente. Recordemos, eh, puede ser de 5 a 14 días de heparina de bajo peso molecular, enoxaparina, 1 miligramo por kilogramo por vía subcutánea, hasta alcanzar un INR de 2 a 3, ¿ya? Y el objetivo también es el objetivo en este caso es mantener un tiempo total en el rango que sea mayor al 70%, es decir, que en varias mediciones, que en la mayoría de mediciones, de hecho, que se realicen del INR, este se mantenga entre 2 a 3. Ya, si es que a pesar de que se ha administrado esta terapia anticoagulante con anticoagulantes orales directos o con warfarina y ocurre un evento tromboembólico
Aún así, se debe, los pacientes que están bajo régimen de warfarina, hay que evaluar el INR, el TTR, si es que son subterapéuticos, y en ese caso cambiamos a los anticoagulantes orales directos. Si es que el paciente presenta una adherencia baja, se recomienda utilizar algún anticoagulante oral directo que sea de una sola toma al día. No se recomienda en estos casos que la dosificación sea en dos administraciones al día. Y considerar fuertemente la oclusión de la orejuela auricular izquierda. Ya es un procedimiento quirúrgico a través del cual logra, como tal, ocluir este apéndice de la aurícula en el cual se forman los trombos. Es lo que se busca conseguir, porque si es que ocluimos esta zona en la cual se genera, en la cual hay una gran tendencia a la formación de trombos, se disminuye el riesgo. Entonces aquí tenemos algunos, bueno, estrategias para cambiar de un anticoagulante oral directo a warfarina o de warfarina a un anticoagulante oral directo. Ya, ahora en resumen, en lo que corresponde a esto de la terapia de anticoagulación, ya nos preguntamos si es que el paciente tiene una válvula protésica mecánica o tiene una estenosis mitral moderada severa. Si la respuesta es sí, la terapia de primera línea es warfarina. Si la respuesta es no, identificamos los factores de riesgo de los pacientes a través del chat BASC, a través de el HAS-BLED para el riesgo de sangrado, el chat BASC para el riesgo de un ACV. Si es que si es que el riesgo del chat BASC o el puntaje chat BASC es cero en hombres y uno en mujeres, no se requiere anticoagulación. Pero si la respuesta es que el puntaje es mayor, es decir, de uno o más en hombres, de dos o más en mujeres, se recomienda, bueno, evaluar minuciosamente al paciente, ver cuál es el factor de riesgo, cuál es la carga de fibrilación auricular. Y en todo caso, en esta situación se recomienda iniciar anticoagulación. Recordemos que la primera línea va a ser anticoagulantes orales directos, como la Pixaban, el Rivaroxaban, el Dabigatran. Y si hay contraindicación, iniciamos con warfarina. Ahora, ¿qué es lo que sucede si es que el paciente no puede recibir anticoagulación? Considerar oclusión de la orejuela auricular, en primer lugar, puesto que esto va a disminuir el riesgo de que se formen trombos. Y hay otras terapias antihemostásicas que la verdad no han sido muy bien estudiadas y realmente no se sabe si son efectivas, muy efectivas o no. Pero en todo caso se recomienda en estos casos aspirina más clopidogrel, aspirina más warfarin en dosis bajas o aspirina como monoterapia, aunque realmente el mayor beneficio va a ser para el paciente si es que recibe los anticoagulantes orales. Y eso es en lo que respecta al tratamiento de la fibrilación auricular. Eh, Hay más procedimientos que realmente salen del objetivo de este video, como son las cirugías para ablación, como tal el proceso de ablación por catéter de las venas pulmonares, pero básicamente esto es lo que se debería saber en general de la fibrilación auricular.